Bueno, en esta clase nos proponemos tratar el tema trastornos circulatorios en la cátedra de Patología General y Anatomía Patológica. La idea es hacer un recorrido por aquellas patologías que se producen a partir de alguna alteración a nivel del sistema cardiovascular o alguno de sus componentes. Recordemos siempre que no podemos analizar estos fenómenos de una manera estática, ya que el sistema cardiovascular es un sistema complejo y dinámico y que también fisiológicamente funciona en función de las demandas del organismo. Incluso algunas patologías requieren una demanda extra de aporte de nutrientes y oxígeno, y eso se va a dar con una mayor cantidad de sangre arribada a nivel local o general según cómo se manifiesta esta patología. Vamos a presentar varios PowerPoint porque hemos dividido estos trastornos circulatorios en diferentes procesos y vamos a trabajar un poquito la fisiopatología y la clasificación de estos sucesos anatomopatológicos. En un primer lugar, queremos recordar que ustedes tengan en cuenta cómo es el sistema de la circulación sanguínea, ¿sí? Con una circulación mayor y una circulación menor. Una circulación mayor que va a todo el organismo, ¿sí? Y los grandes vasos se van dividiendo en vasos más pequeños hasta llegar a capilares. En la zona de los capilares se hace el intercambio de nutrientes. En la circulación menor pasa lo mismo, pero esta rama de la circulación va hacia los pulmones y la bomba que se encarga de la distribución de esta sangre, ¿sí? Es el corazón. Como expliqué anteriormente, en el área donde los vasos sanguíneos se hacen tan pequeños y están los capilares, es donde ocurre el intercambio, ¿sí? De nutrientes y oxígeno. Imaginemos que en toda esta zona que está alrededor de esta zona de intercambio capilar, ¿sí? Está cualquier tejido. El primer proceso anatomopatológico que vamos a conocer es la hiperemia. Como definición, la hiperemia es la presencia de glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos. Como vimos recién, los vasos sanguíneos pueden ser arteriales o pueden ser venosos. Si los vasos sanguíneos en los que ocurre la hiperemia, es decir, la mayor cantidad de sangre, son los vasos arteriales, hablaremos de una hiperemia de tipo activa, que también podría ser fisiológica y no patológica, ¿sí? Y si es en los vasos venosos, ¿sí? Va a ser una hiperemia de tipo pasiva. Otro criterio de clasificación que tenemos que tener es si esa hiperemia, esa cantidad de sangre dentro de los vasos sanguíneos, se produce en un tejido o en órgano particular o en una parte del órgano, y estamos hablando de un proceso local, o si ocurre en todo el organismo. Y hablando de todo el organismo, como es un sistema que está tan distribuido, ¿sí? No hay parte del organismo que no esté perfundida por sangre, si afecta tanto a circulación mayor como a circulación menor, podemos hablar de una hiperemia de tipo general. Otra de las clasificaciones que podemos obtener de estas hiperemias es según el tiempo en que ocurre este proceso. Si el tiempo es corto, de unas horas a unos días, ¿sí? Es un caso agudo, y si se mantiene en el tiempo, es un proceso crónico. Acá tenemos una microfotografía, ¿sí? De un corte de pulmón, donde vemos los vasos sanguíneos con glóbulos rojos en su interior. Esto es una hiperemia, ¿sí? Por definición. Y como vemos la estructura de este vaso sanguíneo, podemos decir a este nivel microscópico que es un vaso sanguíneo arterial. Por lo tanto, estamos hablando de una hiperemia de tipo activa. ¿Cuáles son las causas de una hiperemia activa? Y estamos hablando entonces, en este caso, de una hiperemia activa, que quiere decir que hay mayor cantidad de glóbulos rojos en los vasos sanguíneos arteriales, ¿sí? Y acá también hay una clasificación, es general, por lo tanto afecta a todo el organismo. ¿Cómo podemos pensar que el organismo tiene un requerimiento de oxígeno y nutrientes de manera generalizada, ¿sí? Por alguna reacción que puede ser no inflamatoria, que ya lo iremos viendo más adelante,
e inflamatoria. Si fuese no inflamatoria, puede estar relacionada a afecciones renales, a un aumento medicamentoso de la volemia, quiere decir que algún medicamento que aplico hace que el volumen de sangre de ese organismo sea mucho mayor, por lo tanto hay muchos vasos que tienen mucha cantidad de glóbulos rojos en su interior, o en el caso de alguna transfusión de sangre, plasma o electrolitos. En el caso de los procesos inflamatorios, y ahora lo veremos con más detalle, podemos asociar a las enfermedades infecciosas sistémicas. ¿De qué hablo cuando es una enfermedad infecciosa sistémica? Cuando no ocupa un órgano o un área, ¿sí?, del animal, sino que al infectar la sangre se distribuye por todo el organismo. Ejemplos de esos son la pasteurellosis, la clostridiosis, que son dos enfermedades producidas por bacterias, y el caso de una reacción inmunológica exagerada, como es el caso de un shock anafiláctico. Parecido al shock anafiláctico son las reacciones alérgicas. Seguramente habrán escuchado, por ejemplo, aquellas personas que tienen alergia a la picadura de una abeja, ¿sí?, que si los pica una abeja es compatible con la muerte. Bueno, ahí se trata de un shock anafiláctico, donde hay una liberación muy exagerada de vasodilatadores por parte de las células de la inflamación y se produce una vasodilatación generalizada que hace que en aquellos capilares que deberían estar cerrados, están abiertos con sangre en su interior. ¿Qué pasa? ¿Cómo evoluciona una hiperemia activa general aguda? No se mantiene en el tiempo, por lo tanto no puede ser crónica, ¿sí? El animal se muere o se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque la hiperemia general activa, ¿sí?, requiere un aumento metabólico, un aumento de la frecuencia cardíaca respiratoria, ¿sí?, y un esfuerzo del centro termorregulador para mantener la temperatura celular constante. Ya sabemos que a determinadas temperaturas las enzimas dejan de funcionar y eso es incompatible con la vida. Algunas causas cardíacas de la hiperemia pasiva general aguda, y acá estamos en otro tipo de hiperemia, ¿sí?, aquella hiperemia en la que al ser pasiva afecta a los vasos venosos, ¿sí?, puede tener su centro y causa en el corazón. Puede ser un proceso de degeneración o necrosis, ustedes vieron lesión y muerte celular, una insuficiencia, hemopericardio, hidropericardio, que son afecciones que impiden desde afuera del corazón poder realizar el bombeo adecuado de la sangre. ¿Qué pasa en el caso de la hiperemia pasiva? ¿Se acuerdan que los vasos venosos son mucho más elásticos y no tienen mucha posibilidad contráctil? Por lo tanto, ante haber alguna dificultad en el bombeo de la sangre o alguna obstrucción, esa sangre va a terminar acumulándose en la porción venosa del sistema, aumentando de manera exagerada, ¿sí?, la presión que ejerce esa sangre sobre los vasos sanguíneos. Esta presión ejercida por líquido es una presión que podemos decir que es de tipo hidrostática. Antes de seguir con la siguiente diapositiva, permítanme que les voy a mostrar un videito para que vayamos repasando algunos conceptos claves, ¿sí?, del documental que yo les sugerí ver. Y acá vemos cómo funciona el sistema cardiovascular. La aurícula izquierda y el ventrículo derecho forman el circuito menor, que lleva la sangre a los pulmones para que la devuelvan oxigenada. Vamos a ver ahora sangre llegando desde las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda abre la compuerta, pasa al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo contrae y la envía a la aorta. ¿Qué pasa ahí? A través de la arteria aorta, la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo y circula por todo el cuerpo, volviendo a ingresar al corazón por la aurícula derecha, conformando así el circuito mayor. Cada vez que el corazón expulsa la sangre hacia el cuerpo, se contrae. Y cuando la recibe, se relaja. Esos movimientos se llaman sístole y diástole. Y es lo que... Hasta acá, solamente para ver el gráfico, que me parecía bastante interesante, pensar
que en el caso de una hiperemia pasiva, ¿sí?, puede haber algún problema a nivel cardíaco, decíamos, el hemodropericardio, o sea que actúen de afuera hacia adentro y estos movimientos de sístole y diástole no se puedan realizar adecuadamente, o que exista alguna insuficiencia o estenosis en estas válvulas, quiere decir que las válvulas cardíacas entre aurículas y ventrículos no funcionen adecuadamente, empieza a generar una especie de flujo retrógrado, es decir, esta circulación, que como está bien marcado acá en el esquema, tiene un sentido, cuando quiere ser expulsada, ¿sí?, hacia el sentido en que tiene que ir la circulación, no puede en su totalidad y empieza a acumularse una marcha atrás que le llamamos, de esta corriente sanguínea que le llamamos un flujo retrógrado. ¿Qué va a hacer este flujo retrógrado? Empieza a acumularse, tanto en circuito mayor como en circuito menor, la sangre en los grandes vasos, ¿sí? Por ejemplo, en las venas cavas o en las venas pulmonares. Ahora continuamos con la presentación. Disculpen. Ahí estamos. ¿Puede haber causas pulmonares? Claro que sí las puede haber, ¿sí? Algún tromboémbolo, ¿sí? Son algunas estructuras que pueden obstruir la circulación, ¿sí? Alguna neoplasia también podría serlo. Una neumonía, que es una infección, una inflamación del pulmón. Un enfisema pulmonar general, que puede ser un aumento del espacio muerto dentro de los pulmones. O un hidrotórax o hemotórax, presencia de líquido o presencia de sangre dentro de los pulmones. Sobre trombos, émbolos, hidro y hemotórax vamos a hablar más adelante de manera más detallada, ¿sí? La idea es que quede claro que en el circuito menor va a haber una obstrucción en el paso, en este intercambio, como veíamos recién, y se va a generar este flujo retrógrado, que va a hacer que la sangre se vea acumulada, ¿sí?, en los grandes vasos, aumentando, por cierto, la presión hidrostática. Esto puede sostenerse en el tiempo, sí puede sostenerse en el tiempo, puede pasar de ser una hiperemia general pasiva aguda a ser una hiperemia general pasiva crónica, y sus consecuencias las veremos más adelante. Hasta acá, un breve repaso y clasificación sobre las hiperemias.